¿Cansados de las estrategias y de los planes de desarrollo? ¿Cuál es la fórmula para lograr la sinergia entre la academia, el Estado, la sociedad civil y las empresas? Hoy tendremos a Mario Guapaya de Anden Link Engagement, quien nos contará cómo lograr materializar grandes proyectos y de alto impacto. Bienvenido, Mario, a Innovadores. Esta es tu casa y qué bueno tenerte acá. Gracias, Juan. Para nosotros en Andean Link ha sido un gusto recibir la invitación. Este camino efectivamente empezó en noviembre del 2024, ya formalmente, ¿no? Pero yo ya tenía en la mente hace mucho tiempo que quería hacer algo mío, ¿no? Algo con mi ADN que llevara al mercado y a esos actores mi interpretación del problema y de la oportunidad. ¿Cuál es esa interpretación del problema? Mira, yo he trabajado muchos años efectivamente en la cooperación, en el sector público, en el privado también, en los temas mineroenergéticos. ¿Ya? Digamos que la palabra técnica sería gobernanza de recursos naturales. ¿Ya? Minería, energía, petróleo. Mi interpretación de la situación es que hemos desaprovechado largamente en el Perú y te diría en toda la región la oportunidad de transformar esos recursos naturales en desarrollo. No hemos logrado vencer lo que técnicamente se llama la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos. Eso significa tener tantos recursos, pero con tal débil institucionalidad, ahora se llama gobernanza, que no hemos podido cambiar la trayectoria de nuestros países. Que sí lo lograron otros, que son buenos ejemplos, y nosotros tenemos ese potencial, y no lo estábamos aprovechando porque faltaba una pieza. ¿Cuál es un link? Faltaba un link. Por eso se llama Andean Link y engagement de compromisos, porque el Estado hace su parte, la empresa privada hace la suya, la academia hace la suya, muy loablemente con limitaciones, con sentidos de urgencia distintas, con distintos incentivos, pero a veces lo logran, se ponen juntos, hacen alguna sinergia y funciona, y eso es lo que hay que explotar. Lo que hacemos en Andean Link, y ese es el valor agregado de la idea, digamos, es traer a la mesa esas sinergias y que no se queden en un premio, en una foto, sino cómo hago eso en un proyecto de impacto y que sea sostenible en el tiempo. Ese es el plan. ¿Cómo logras energizar eso? Porque podemos sentarnos en una mesa, efectivamente, todos muy contentos, muy entusiastas, pero no son proyectos pues que toman una semana, 2 semanas, 3 semanas. Toman un tiempo relevante. ¿Cómo haces para que esa energía siga de tal manera pues que logres ese anhelo tuyo de materializar obras? Mira, primero pensando fuera de la caja. Las empresas cada vez más entienden y te diría que estoy sobre una ola de transformación cultural también. No estamos en los 80s en donde, digamos, el Estado iba por su lado, el sector público por su lado, no hay tensiones antimineras o antipetroleras. Entonces, hay un momento de sinergias natural, digamos. ¿Y cómo lo hago? Primero, pensando fuera de la caja en el sentido de cada uno tiene un rol, ese rol tiene que conectar con el rol del otro. Ese rol tiene que conectar con el rol del otro. Para hacértelo sencillo, en Andean Link no justificamos el fracaso de los proyectos, no encontramos culpables, no decimos, mira, no funcionó porque el Estado es débil, no funcionó porque la empresa se le acabó la plata, no. Le damos la vuelta al sentido, ¿no? Ok, no funcionó, pero ¿qué faltaría para que funcione? Claro. ¿Cómo hacemos para que la plata del canon que le llega a la universidad no termine en una investigación que nadie lee, sino en un proyecto que la empresa privada está dispuesta a invertir y está dispuesta a apoyar? No se conectaban, Juan, a pesar de que era lógico, era natural, te diría. Y hasta te diría yo, o sea, obligatorio, ¿no? No pasaba. Mandatario. O no pasa, digamos, frecuentemente, y hay, como te digo, esfuerzos y buenas prácticas, y nosotros en Andean Link nos montamos sobre esas olas. Agarramos las buenas prácticas y las recrecemos, las duplicamos, las adaptamos a otra realidad.
La otra forma es no cambiar todo a la vez. Ujú, Entonces, en Andean Link nos concentramos en los temas subnacionales. ujú. Cajamarca, Moquegua, Chumbivilcas, Pasco son las regiones en donde en este momento tenemos interés y prácticas y aliados, y tratamos de que interaprendan entre esas regiones, ¿no? Has dicho dos cosas bien interesantes en esto de cómo mantener energizado un grupo de trabajo como este. Primero, entiendo yo pues que esa energía parte más por el optimismo que le agregas, Mm, ¿no? Que al hecho de que estés pues sacando más bien la mala onda de cada uno, que mm, creo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y mm. hay un cambio de mindset Sí. ahí de cómo trabajar en equipo, de cómo colaborar para Mm, co-crear, pero de otra manera, que me parece interesante. Y lo segundo, creo que es la regulación del entusiasmo, ¿no? mm, Lo dices tú con la palabra que sea progresivo. Claro, ujú, queremos, no sé, pues, un hospital, ujú, ¿no? O queremos, no sé, pues, cualquier otra cosa que se necesite, transmisión. Y a veces todos quieren, pues, de la noche a la mañana. mm, Por otro lado, sí, los proyectos demoran, mm, no tanto como demoran actualmente, deberían mm, demorar menos, pero creo que le pones una cuota de orden a esa progresión para que ujú, las cosas se madure, ujú. ¿no? Sí, hay dos reacciones. Primero, decirte que esa transformación cultural no solo pasa en Perú, Mm, ¿ya? Sino viene de los bancos multilaterales que en sus estándares socioambientales, lo que le llaman ahora los SG o los estándares, el framework, digamos, del Banco Mundial, del mm, BID, de la CAF, ya incorporan ese tipo de exigencias, ¿no? ¿Y cómo te llevas con la comunidad? ¿Cómo estás cerrando la brecha de género? ¿Cómo te llevas con los trabajadores? Entonces, ya desde el momento en el que las empresas tienen que cumplir esos estándares, mm, digamos que vamos mejor. mm. El tema, y aunque no lo creas, bien relacionado a los temas de cambio climático, ¿no? O sea, ya estamos entendiendo que no es que tú hagas tu parte ya, no. Claro. Ahora, todo lo que tú hagas en un momento le afecta no solamente a tu entorno, sino a la siguiente generación. Entonces, digamos que la movida de hay que hacer las cosas juntos Mm, es una movida, digamos, global, qué bueno. ¿no? Mm, Oye, Mario, y última pregunta antes de irnos al siguiente bloque, ya volviendo a tu faceta, pues ya no de directivo de multilaterales, ¿qué se siente ser emprendedor? ¿Ha cambiado? Mira, sí, un montón, un montón. Sí ha O cambiado. sea, en realidad hay que atreverse un montón para hacer algunas cosas, pero en el camino te encuentras con personas Ujú, y con instituciones que piensan como tú mm, y cuando tú te das la oportunidad de sintonizar en esa misma frecuencia, entonces empiezan a pasar cosas. Me pasa mucho, nosotros en Andean Link representamos a una ONG, un think tank, en realidad un centro de investigación que se llama Governance Action Hub, es una iniciativa global. ujú, Y ellos piensan como nosotros y aplican eso en todo el mundo. Entonces te comienzas a reconocer en otras iniciativas, en mm, otras cosas, y entonces te sientes acompañado, digamos, ¿no? Mira, ¿qué se siente? Sobre todo que en Andean Link no vendemos un commodity, ¿ya? ujú, O ujú. sea, vendemos una cosa no nueva, pero interpretado de una forma distinta, Y a digamos, medida, seguro. y a medida y adaptada, Claro, y no es fácil, ¿no? de acuerdo. ¿Qué se siente ser emprendedor? ¿Qué se O siente? sea, que todo depende de ti, ¿no? Ajá. Todo depende de ti y tu visión es la que se incorpora en tu producto, en tu oferta, en tu conversación, digamos, cotidiana. Mm, Cuando vienes de alguien, y yo venía del BID, o venía de Chinalco, o venía de, en fin, todos los lugares donde trabajé, yo represento a eso. Entonces vengo cargado una de mochilaza, una ¿no? mochilaza, también una espalda más grande, ¿no? ¿No? Acá eres tú el que pone su ADN, digamos, en lo que viene, ¿no? Eso es desafiante y todo el tiempo hay que volver a repensar el por qué lo haces y la confianza que tienes, pero te diría que no lo cambiaría. ¿Ah? Después de empezar a emprender, ya es difícil pensarme en una posición nuevamente corporativa, ¿no? Muy bien, Sí. Mario. Finalmente, amigos, emprender, ¿no? Tiene esa cuota, digamos, si bien es cierto, a veces de soledad al comienzo, pero luego comienzas a sentirte acompañado.
comienzas a sentirte arropado y luego el mercado te dice check, check, check y la energía está ahí, está en el mercado. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores. Estamos con Mario Guapaya y nuestro segundo bloque ya saben que es nuestra pecera mágica donde nuestra producción se luce para que las mentes más innovadoras respondan a preguntas inteligentes. Así que, Mario, mucha suerte con las preguntas que te ha formulado la producción. A ver. Acá dice, ¿cómo reaccionó tu familia al saber que habías tomado la decisión de emprender? A su madre. Buena esa pregunta, la verdad. Mira, no es fácil emprender. No. Mi esposa, sobre todo, ¿no? O sea, el fin de mes es sagrado, ¿no? Para hipoteca, para camioneta, colegios, empleada, ¿no? A pagar. Y entonces, claro, pero creían en mí, ¿no? Porque yo creía en mí, ¿no? Claro. Como decías hace un rato, hay un momento de soledad, de duda, ¿no? Pero tienes que sobreponerte, ¿no? Y el equipo familiar es básico, ¿no? Entonces, ahora mismo confían muchísimo en lo que hago, somos un gran equipo y del lado de ella también, ¿no? Porque ella trabaja, digamos que en algo más tradicional, ¿no? Entonces nos complementamos, digamos que somos un equipo ganador, creo, ¿no? Pero bueno. Tienes que tener ese soporte, ¿no? Y trabajarlo también, no defraudarlo, ¿no? Claro. No es fácil, la Porque verdad. al final es una confianza también que te entregan, ¿no? Y dices, bueno, pues, a seguir, a perseguir los sueños. Claro. ¿No? No, sin mi familia no hubiera podido de ninguna manera. Y esa es la primera línea, primero a convencer de que esto tiene que ocurrir, la familia. Si la familia te arropa, ya. Claro. Lo que pasa es que hay varios factores, ¿no? Mira, me gusta verlo como tienes talento, tienes habilidades, tienes formación, pero tienes actitud. Eso a veces es tan o más importante que el expertise, que las maestrías, que todo, la actitud. Entonces, ese equipo mío cree en mí por la actitud, ¿no? Y trato de inspirarlo Sí, claro. y mantenerlo ahí arriba. Tampoco todos los días pasa eso, ¿no? O sea, a veces hay días que son más duros para los emprendedores que otros, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ahí vamos. Segunda pregunta. Vamos. Podríamos hablar de eso toda la tarde, la verdad. A ver, ¿existe algún caso en el Perú de alguna empresa que haya implementado algún proyecto de alto impacto? Un montón. Mira, sí, un montón. Mira, las empresas del sector minero energético son las que están en la frontera de hacer los cambios. Los lugares en donde se emplaza la inversión minero-energética, por lo general, es en lugares lejanos, donde el Estado está muy ausente. Ausente, claro. Entonces, durante décadas, la empresa ha, de cierta forma, ayudado al Estado, por decirlo de alguna manera, a que se mueva el desarrollo en esas zonas territoriales. Ahora se habla más de la corresponsabilidad en el desarrollo. La empresa hace su parte, ayuda al Estado a que haga mejor su parte, la sociedad civil trata de hacer accountability de esos dos actores y la academia acompaña. Entonces, ¿qué ejemplos hay? Buenísimos. Mira, Anglo American, con el proyecto que ya ve que usó un trabajo extraordinario en Moquegua, Newmont. ¿Y con qué proyectos? ¿Qué se materializó o qué se materializa hoy? Mira, en Cajamarca, por ejemplo, se hizo un proyecto que se llama RIMAI Cajamarca, que también fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero con mucho apoyo de la empresa privada, el sector público y la academia, es definir juntos la visión de desarrollo de Cajamarca. Pero mira, Juan, no la visión minera de Cajamarca, no. La visión de desarrollo de Cajamarca. Cómo ellos veían a Cajamarca en el futuro, si agrícola, si industrial, si minera. Después llegaba la minería. La manera en la que te bancas para tener o te financias para esa visión, ya, eso lo hizo el Banco Interamericano con Insuco como implementador. Nosotros estuvimos ahí también y es un ejemplo, digamos, para las demás. Y el otro es Moquegua, ¿no? ¿Qué pasó en Moquegua? En Moquegua
Anglo American, Mitsubishi, el IFC, el BID, hicieron proyectos como Moquegua Crece, Moquegua Emerge, y se enfocaron en cosas muy específicas, como por ejemplo empleabilidad. Ya. Empleabilidad, todos a la empleabilidad. No es que todos a todos, no todos a tratar de hacer algo, no. Todos nos concentramos en cerrar la brecha de empleabilidad. Ok, Entonces, concentrarse funciona. muy bien. Concentrarse funciona. Una última. Dale. ¿Cuál es la parte más gratificante en tu nuevo rol de emprendedor? Mira, para mí es que mi visión empiece a calar. La forma en la que yo veo las cosas en el receptor cada vez mejor, cada vez la transmito mejor, cada vez siento que lo otro entiende cómo nosotros llenamos ese vacío, cómo nosotros ayudamos a que existan estas coaliciones para el desarrollo y qué le toca a él, ¿no? Cada vez que siento un sí, es verdad, hay que hacerlo, ese convencimiento de que funciona, eso para mí es mi visión materializada, ¿no? Voy a complementar la pregunta. ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades se necesitan para lograr lo que buscas? Mira, confianza, o sea, reconfiar en tu visión y en tu propósito, ¿no? Creo que volver atrás siempre, ¿por qué lo haces? Te da la estamina para convencer a alguien más. Eso y buscar gente clave, ¿no? Yo tengo un equipo magnífico en Ngandian Link. Yo ya los había identificado de mucho antes, los convencí en realidad. Muchos de ellos dejaron sus chambas fijas para esto, pero comparto esa visión y creo que eso es clave, rodearte de capos, ¿no? Yo tengo capos en mi equipo que hacen excelente trabajo. Bueno, para el propósito que están enfrentando, tienes que tener gente talentosa, procesos, experiencia, y estoy seguro que el mercado va a estar ahí. O sea, es un país que necesita integración de esfuerzos para lograr materializar tantas necesidades, Mario, que tiene este país. O sea, es impresionante que esto que estamos conversando, seguro lo ha conversado millones de personas en los últimos 100 años y no se mueva la aguja. Sí, ¿No? sí. Este es un país de oportunidades, lo hemos repetido hasta el cansancio y creo que valientemente y audazmente estás asumiendo un rol junto a tu equipo importante, así que gracias por participar de nuestra pecera mágica. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente bloque de Innovadores, donde solamente vienen las mentes más innovadoras, como Mario. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos al tercer y último bloque de Innovadores. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Súper interesante lo que nos vienes contando, pero quiero que nos cuentes ahora, digamos, con toda esta experiencia pues, que traes, ¿qué es lo que tú les sugieres a las mineras, a las empresas energéticas, a las instituciones del Estado, a la academia? ¿Cómo logras, pues, atraparlos para que se sienten y se logren esas sinergias de la cual nos estás comentando? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo los seduces? Mira, lo que pasa es que todos quieren lo mismo en el fondo, Juan. ¿Ya? Todos saben y todos entienden el desafío y la urgencia y la necesidad, pero muchas veces se dejan vencer ¿por qué? Por sus propias limitaciones, por sus creencias también, y por la expectativa del otro y esperar a que el otro mejore. Mira, si las empresas mineras tuvieran que pagar sus impuestos y esperar a que el Estado mejore para que tenga una contraparte, digamos, a la altura, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Quiero traer a la mesa lo que va a pasar el próximo año y con eso creo que va a ser un buen ejemplo. El próximo año, todo las sinergias, la confianza, lo que hemos trabajado en los trabajos articulados multiactor, se va a poner en tela de juicio. Así. Y se va a poner en tela de juicio por las elecciones. Claro.
no solamente en el sector, digamos, del gobierno central, sino en el gobierno subnacional. Es un momento crítico y creo que estamos bien afianzados en el país en este momento para aprovechar la oportunidad de la minería del cobre, del petróleo que se acaba de descubrir y de todo lo que podemos hacer. ¿Cómo regresando nuevamente a la pregunta, ¿cómo convencerlos? Creo que poniendo sobre la mesa que todos queremos lo mismo, que el ciudadano esté en el medio y que no importa en realidad si alguien hace un poquito más al principio, pero después te contagia con lo que tienes que hacer y te inspira, y no importa quién empiece. El ego y la competencia. Hay que romper y hay que confiar, ¿no? Es dificilísimo. Venimos de años donde ha habido un montón de corrupción, la gente termina presa, ¿no? Pero en realidad el trabajo del multiactor es la solución, es la solución. Ahora, detrás de eso, perdón que te interrumpa, está la pobreza, ¿no? Sí. La pobreza que nos lleva a conductas inadecuadas, la pobreza que nos, ¿no? que deja de lado, que nos impide pensar en el bien común. No sé si la pobreza y te diría que es más como el sentirte pobre, la tradición de la pobreza, la tradición de la pobreza. Interesante. ¿No? De alguien me va a sacar de esto, y ya. En realidad ahora pensamos más en la corresponsabilidad, ¿no? Sí, es cierto, hay un sector muy deprimido que hay que ayudar como sea, porque si es que la anemia no se rompe, entonces no es su culpa que sea pobre, es que no tiene las herramientas para salir de la pobreza, digamos. Claro. Y ese bolsón hay que atenderlo de una forma distinta. Pero hay otro bloque gigante en donde tienen mucho que ofrecer, hay muchas ganas, hay muchas ideas, hay muchos innovadores, ¿no? que están esperando el momento y la oportunidad. Y hay que saber buscarlo y hay que insistir en eso. Mira, dos ejemplos. En Cajamarca estamos haciendo una cosa que se llama, estoy spoileando porque esto es algo que viene el próximo año, se llama Centro de Inteligencia Colectiva de Cajamarca. Okay, ¿qué es eso? Estamos proponiendo que la sociedad, es un modelo que es un modelo global en realidad, lo que se llaman los centros de inteligencia colectiva, son actores que no necesariamente están relacionados orgánicamente para otras cosas, pero que todos se concentran en solucionar algo. Okay. ¿Ya? Entonces todos ponen de su parte, todos. En Cajamarca es el agua. En Cajamarca es el agua. Entonces este centro se va a empezar a enfocar en el agua y en la inversión. ¿Es como un centro de ideas? Es un centro en donde es un repositorio de buenas prácticas, de ideas, de expedientes estandarizados, de fortalecimiento de capacidades. Porque no importa si es de la universidad, no importa si es de la Agencia de Desarrollo Regional, no importa si la plata la puso ahí en la cocha, no importa. La cosa es que ahí la población. Exacto. Así es, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo se centre? ¿Cómo la innovación puede acelerar esto, Mario? ¿Cómo? Bueno, hay un cambio generacional importante y creo que hay que apostarle mucho a eso, ¿no? Hay que hacer que estos jóvenes que salen de la universidad encuentren las herramientas que necesitan para emprender el capital semilla, para romper la inercia. Está pasando, Juan. O sea, yo soy testigo de qué pasa porque me relaciono mucho con la universidad. Hay jóvenes y hay una nueva generación lista al recambio. Hay que darle la oportunidad, hay que creer en ella y eso es lo que hay que impulsar, ¿no? ¿Cómo generamos confianza? Con información, Juan. La información y la transparencia tarde o temprano rompe esa desconfianza. Los mineros no confían en sus autoridades, la población no confía en los mineros, ¿no? Y hay estudios donde los niveles de confianza son mínimos. Seguro. Mínimos. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Con información, con transparencia. Y con acciones. Okay. O sea, no van a confiar en el relacionista comunitario porque él le diga, por favor, confía en mí. Claro. Es el comportamiento, son los ejemplos. Si yo como empresa minera me acerco a la municipalidad y le digo, oye, mira, ¿qué te parece si, claro, puedo atender, digamos, este requerimiento que tienes, pero ¿qué te parece si te ayudo a hacer tu plan de desarrollo local concertado? ¿Qué te parece si te ayudo a mejorar los expedientes para los temas de agua? No solamente los de asfaltado, que son las cosas chiquitas para tu reelección, las cosas en serio. Déjame ayudarte en tu sostenibilidad, en la sostenibilidad del desarrollo. Eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que tenemos que tratar que pase. Históricamente en este sector
hay una relación transaccional. Ujú. Tú llegas, te dan las camionetas, Claro. una parte, te dan la beca, te construyen el estadio, entonces eso se rompe, pero eso es de corto plazo, Juan. Ujú. Eso no es sostenible en el tiempo. Lo que hay que hacer es coaliciones para un desarrollo sostenible, porque si no, los recursos se acaban. Claro. Estamos a punto de entrar en el boom del cobre, seguro, Ujú. pero se va a acabar también. En 30 años, la competencia en Argentina, en Colombia, van a ser feroces, van a producir tanto cobre como nosotros. Mario, ¿y qué no hemos aprendido y debemos aprender de este ciclo que tú bien dices que viene fuerte, el cobre, pero no hemos aprendido de comienzo de los 2000, no aprendimos del caucho, no aprendimos del guano, no aprendimos de la pesca? Mm. Bueno, creo que no aprendimos que es de todos, Mm. que es de todos y para todos, y que en algún momento todos tenemos que mínimamente tener una base sobre la que los demás puedan construir. En estos booms de los recursos naturales que mencionas, siempre primaba la inequidad, Mm. ¿no? O sea, la inequidad y la falta de planificación. Mira, yo escribí un artículo para America's Quarterly cuando descubrieron petróleo en Guyana. ¿Ok? Mira, empezaba el artículo contando que el 70% de los que ganan la lotería Ujú. termina en Estados Unidos, termina peor de cuando no había ganado la lotería. Ujú. ¿Ya? Eso nos puede pasar y les pasa a muchos países. Tienen tanto que la corrupción campea, que no planifican bien, que invierten y se vuelven dependientes de ese mineral. Entonces, cuando ese mineral se acaba, todo se derrumba. Claro. Mira lo de Venezuela, ¿no? Con el petróleo. Es un ejemplo que yo siempre uso en las clases que dicto. Entonces, creo que estamos a puertas de algo. Siento que hay un cambio cultural que sirve siempre, siento que hay un cambio generacional que Mm. también viene y hay que ponerle actitud positiva a esto y encontrar los mejores proyectos, ¿no? ¿Cuáles son Eso es. los retos sobre esta coyuntura que me cuentas? ¿Cuáles ven a ser los principales retos de Anden Link Engagement? Mm, bueno, a ver, los principales retos tienen que ver con el día a día, ¿no? Y con romper esta visión que a veces es de corto plazo de las empresas que son nuestros principales clientes. Ojo que atendemos también a la cooperación internacional, al Ujú. ministerio, en fin, atendemos de varios lados, pero a veces este convencimiento pasa por, ok, sí, qué interesante, pero cuando eso se transforma en, ok, hay que invertir en esto, cuyo resultado verás un poco después, o apuesta por esto porque los jóvenes que tú vas a ayudar a que se empleen es un conflicto menos que vas a tener en el futuro. Ese convencimiento a veces es bien difícil. O sea, la apuesta del mediano y del A largo. largo plazo es súper difícil. Pero hay algunos líderes que la entienden, y entiendo que también hay otros drivers en otros líderes que son, hay que operar acá, la licencia está acá y el primer quarter del próximo año es esta la plata que tenemos que sacar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, entiendo y creo que ese es el desafío, ¿no? Esa sintonía a veces es un poco difícil, pero bueno, hay que darle ahí. Esos retos son los que me imagino pues que hacen que te entusiasmes y te motives todos los Todos días los días, a la hora de todos los emprender, días. porque no es poca cosa lo que me estás diciendo. Y nada, felicitarte por lo que estás emprendiendo, por lo que Gracias. estás buscando evangelizar en estas personas que deben confiar en el mediano y largo plazo, porque es como en los negocios no se hacen de la noche a la mañana, los países tampoco se Mm, hacen de la noche a la sí, mañana, completamente. y tenemos que estar todos conscientes. Y bueno, ya saben, Mario, ¿en dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Cuéntanos cómo te ubicamos. Claro, Andel Link Engagement tiene una página web que es www.andealink.org. Ujú. Estamos en LinkedIn. Hicimos un evento de lanzamiento el año pasado en Canadá, en el PIDAC. Hacemos un evento ahora en Perumín, que es donde se juntan todos los Todos. mineros. Vamos a hablar, porque claro, todo lo que te cuento aterriza en cosas, como Ujú. por ejemplo los proveedores mineros. Vamos a hablar de proveedores mineros en Arequipa, que también es una pieza importante que empuja el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí estamos cordialmente invitados a Perumín. El evento se va a Perfecto. transmitir, así que nada, para eso estamos. Gracias, Mario, por venir. Y ya saben, los países necesitan propuestas como las de Mario. Necesitamos integrar esfuerzos, necesitamos una visión de futuro juntos, un propósito como país.
Y así que de pronto, no sé, pues los candidatos a presidente deberían buscar a Mario para que más o menos les cuenten su visión y su propósito. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Innovadores y nos vemos la próxima semana en Innovadores. ¡Chao!